persona o la formación de una persona, ¿m? Con Freud, ¿cierto? Su teoría de desarrollo de personalidad con el ello, el yo, super yo, consciente, inconsciente, subconsciente. Bueno, hoy día tendríamos que terminar de ver el último, que es Piaget, ¿cierto? Sin dejar de pasar por Erickson. Es Piaget. Preguntas con eso, recuerden que estamos viendo el segundo nivel, ¿cierto? Este segundo proceso de Erik Erikson, perdón, de Jean Piaget. No sé si hay alguien que tenga dudas, preguntas, comentarios respecto a eso. No sé si ustedes se fijan, esto es una forma distinta a los otros dos ya presentados. La única similitud podría ser que son etapas, pero se entienden de manera completamente distinta. Entonces vamos bien. Parece que estamos más que claros. Ya, ¿ves la presentación, la pantalla completa? Porque yo no estoy viendo el chat ahora. Sí, profe. Ya, Sí, profe. entonces nos vamos a Jean Piaget, ¿cierto? Estamos con él. Bien, si ustedes se fijan aquí, ¿cierto? En esa fotografía, al final abajo, están ahí las 4 etapas que yo les decía anteriormente, ¿no? Porque yo solamente les tenía 3 etapas puestas acá en esta misma presentación, ¿ya? Pero ahí se ven las 4, ¿cierto? La preoperativa, que es donde tiene que aprender a dominar su cuerpo, ¿cierto? Su psicomotricidad, ¿ya? Su psicomotricidad gruesa, fina, ¿cierto? Eh, los brazos, el cuello, las piernas, los saltos, ¿cierto? El tomar, el soltar, ¿ya? Todas esas cosas son previas a todo este proceso, ¿ya? De ahí viene la preoperacional, ¿ya? Que veíamos desde los 2 a los 7 años, y lo veíamos en este periodo, ¿cierto? En donde los adultos, los otros, les decimos qué tienen que hacer, ¿no? Somos los otros, ¿cierto? Los adultos responsables, quienes le entregamos esta regla, ¿cierto? Y por eso se le llama heteronomía, ¿ya? Es el otro hetero, ¿ya? Quien me impone la norma, ¿cierto? La nomía. De ahí pasábamos, ¿ya? Después de esta que era hasta los 6 años, ¿cierto? Algunos un poquito antes, otros un poquito después, ¿ya? Pasábamos a la siguiente etapa, ¿ya? A la etapa en donde desde los 7 los 11 años, ¿cierto? Estamos hablando de la preadolescencia, adolescencia, se le llama la de operaciones concretas, ¿ya? Preoperativa la primera, operaciones concretas la segunda, y acá lo importante es que las reglas que antes las imponíamos, ¿cierto? Los otros, a los sujetos, ahora son ellos mismos quienes, a través de sus propias regulaciones, sus propios acuerdos en sus grupos de pares, establecen las reglas y las normas, ¿ya? La honestidad va a estar mirada bajo el alero de qué cuánto, ¿ya? Perdón la expresión, de cuánto yo me apego a ese cumplimiento de reglas y normas, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, para los que somos tenemos más edad, quizás los chiquillos podrán recordar porque vieron los dibujos animados, pero el, el, eso de acúsalo con tu mamá, Kiko, tiene que ver con esta etapa, ¿cierto? El hecho de la primera, acúsalo con tu mamá, Kiko, porque son los adultos, ¿cierto? Kiko cuando se enoja y me llevo la pelota porque la pelota es mía, ¿cierto? Esa es de esta etapa, ya de operaciones concretas, donde él se enoja y él se lleva su pelota, ¿ya? Donde supuestamente él debiese estar cumpliendo sus propias reglas, ¿ya? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Disculpen que me estoy demorando un poquito. Y en esta norma nosotros, bueno, en esta etapa nosotros nos quedamos detenidos, ¿ya? Y ahí yo pregunté si habíamos entendido, ¿ya? La última, ¿ya? La última etapa
que se supone que es que se comienza a desarrollar, ¿cierto? Se quiere tratar de adquirir desde los 12 años en adelante, ¿ya? Es la etapa de las operaciones formales, ¿no? En donde aquí el concepto central está entre la relación de uno con los otros, ¿ya? Por eso acá, por ejemplo, el concepto de altruismo, ya aquí cobraría sentido o no, ¿ya? Trabajarlo el interés por el otro, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con este deseo de la compasión, ¿cierto? De cómo yo me relaciono con el otro, ¿ya? Por eso ya los compañeros ya no son todos iguales, ¿ya? Hay diferencias, ¿ya? No pueden aplicarse las normas de manera tan rígida, ¿cierto? Porque no todos somos iguales. Recuerden que en la etapa anterior somos los pares quienes nosotros nos validamos entre nosotros mismos, por eso yo quiero pertenecer a un grupo, ¿ya? Entonces, ahí están las reglas y ahí están las normas, ¿cierto? Si yo quiero pertenecer a un grupo, y ahí están las diferentes películas que muestran cómo es pertenecer a un grupo de adolescentes, ¿cierto? En secundaria de estas películas americanas, ¿no? El querer participar de un grupo, ¿no? La famosa película El Club de los Cinco, creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Pero retrata precisamente la personalidad de sujetos que quieren pertenecer a un grupo, porque eso es lo importante, ellos son los que ponen la regla, ¿ya? En esta última etapa no somos todos iguales y por lo tanto ya la regla no está ahí, sino que las reglas tienen que ser impuestas, ¿cierto? Tienen que ser producto de una conversación, de un acuerdo, de algo que va mucho más allá a nosotros, ¿ya? De ese acuerdo. Y ya no descansa solo en nosotros, en nuestras necesidades, sino que viene de un factor común, universal, ¿ya? Por eso en las operaciones formales, ¿ya? Está el altruismo, ¿ya? Ya no todo se le puede mirar de la misma forma, ¿m? Se consideran las necesidades y las situaciones de cada uno, ¿ya? La justicia ya no se aplica, por tanto, de forma igualitaria. Y aquí vamos a llegar después a esta comparación del término de justicia, cómo se entiende la justicia en cada una de estas etapas, ¿m? Y por lo tanto nuestras formas de actuar. El principio la moral se convierte en autónoma, ya porque precisamente es el sujeto quien se apropia ya las reglas, las normas. Si bien la sociedad, por ejemplo, dentro de las leyes me impone estas normas, pero yo me adscribo a ellas y por lo tanto me hago cargo, las cumplo. Puede que no esté de acuerdo en algunas situaciones, pero precisamente por eso yo voy a trabajar para cambiarlas en el acuerdo que entre todos estamos tomando. ¿M? Porque todos somos importantes y todos somos distintos y todos tenemos distintas vidas, ¿no? Distintas perspectivas. Por eso es la relación con el otro, ¿ya? ¿Ya? Y por eso es que yo me hago cargo de eso, por eso se llama autonomía, ¿ya? Primera etapa, ¿ya? Heteronomía, ¿cierto? Preoperativa, operaciones concretas, operaciones formales, ¿ya? Principios morales generales. Crear su propio código de conducta, muy idealista en general, y asumir el control de la propia conducta. El respeto a las normas colectivas se hace, por tanto, de un modo personal. Y aquí es donde ya Jean Piaget descansa tranquilo y ahí muere en paz por haber hecho que el mundo se arreglara precisamente considerando la falta o la presencia de estas características en cada uno de nosotros. Déjenme ver. ¿Qué les parece hasta el momento? Bien, ¿Les llama la atención alguna de estas teorías de algunos de estos sujetos? ¿Con cuál se sienten más identificados? Que podrían explicar parte de las vidas de ustedes. yo creo que en parte con todo, en algunos aspectos. Ya. ¿Cómo sería eso, por ejemplo? Con Freud, A ver, él el que habla de la etapa, disculpe, de la etapa del hombre. claro, del ello, del yo, del super yo.
Claro. Porque uno, como le dijera, es el que toma su, como dije ahí, las propias decisiones, o uno es el que de repente se siente, digamos, importante, o no sé, vos, cómo llamarlo. Claro, precisamente lo que tiene que ver con el ego. Con Sí, el ego, muy claro. bien. Sí, pues por supuesto. Y son etapas que uno va quemando en la vida. Sí, pues de aquí viene. Sí, exactamente. Por eso digo yo que con todos ellos que estudiaron en la mente del ser humano, uno está relacionado, digamos, en cierto modo. Mm, Podría ser ya. esa una opinión mía. Sí, por supuesto. Me voy a. Estoy tratando de abrir un jam. A ver, vamos a dejar de presentar esto y les voy a mostrar otra cosa. Ya. Deberían estar viendo la pantalla de mi navegador. ¿Lo ven, cierto? Sí, sí, se está viendo. Sí, profe. Ya vamos a entrar aquí entonces. Em, Vamos a ver qué sale aquí. Miren, lo que estoy buscando acá es una imagen para que podamos entender diferencias, ya similitudes con algunos conceptos de los que están hablando acá, por ejemplo, sobre todo con Jean Piaget, a lo que hace referencia a lo que es la justicia. Entenderlo, ver cómo se entiende en cada una de las etapas. ¿Ya? ¿Ya? Ya, imagínense, ¿ya? Que ustedes de acá, de esta imagen que ustedes están viendo aquí, ven que hay dos escaleras en un muro. Sí, se ve, profesor. Ya, son dos escaleras en un muro. ¿Ya? Imagínense que dos personas ya van a ver, ya, van a utilizar esas escaleras para mirar lo que hay por sobre ese muro. ¿Ya? Van a mirar quizá un paisaje dentro de una casa, no sé, una piscina, no sé, ustedes ahí imagínense lo que quieran, pero son dos personas que van a subirse a ver, ¿ya? Una persona en cada una de las escaleras. ¿Ya? Una persona es de una escalera, es una persona más o menos alta, ¿ya? El promedio dentro de lo que es la altura en Chile, unos 80, ¿ya? Unos 70, imagínense una persona de unos 70, ¿ya? En la otra escalera, ¿ya? Vamos a tener una persona que es más baja, ¿ya? Un niño de 6 años, ¿ya? Imagínense lo que él puede ser capaz de subirse a una de esas escaleras, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cuánto medirá un niño de 6 años? ¿Un metro? ¿Un metro 10? Más o menos. ¿Ustedes creen, cierto? Más o menos, por ahí. Por lo tanto, las evidencias de tamaño en las personas, ¿ya? Es evidente, ¿ya? Eh, Cuando entendemos, ¿ya? De que ya Piaget nos dice que la justicia, ¿ya? En esta etapa se entiende como premios o castigos por haber hecho algo, ¿ya? Eh, o de cierto modo, em, cuando el adulto, ¿ya? Es quien me dice las cosas, la responsabilidad no es mía, ¿ya? Acá lo que se entiende es que las cosas buenas van a tener un premio,
porque no soy yo quien me la está imponiendo, sino que es alguien, por lo tanto se toma como un desafío, como un reto, ¿ya? Si lo hago bien, ¿ya? Voy a tener un premio, si lo hago mal, de cierta manera algo va a suceder de manera negativa, ¿ya? En mi persona se me va a quitar tiempo en algo, ¿ya? Por ahí vendrán ya los otros autores que hablarán sobre eso, ¿ya? Em, Mientras que, por ejemplo, si tú haces algo bueno, ya, el premio. Si haces algo malo, el castigo. Mientras que en la segunda etapa, ya, en donde nosotros nos ponemos las reglas, ya, lo central aquí es que todos recibimos exactamente lo mismo, ya, porque somos nosotros mismos quienes eh, al organizarnos supuestamente, ya, en que nos validamos solo entre nuestros pares, ¿m? Lo que surge ahí es que lo justo sea que a mí se me considere por ser una persona igual a la otra. ¿Ya? Porque si yo quiero pertenecer a este grupo, yo quiero hacerlo simplemente porque yo soy igual a ustedes que ustedes pertenecen acá. ¿Ya? Yo soy igual, ¿ya? Similar a ustedes en ese sentido. Entonces, acá lo importante son la igualdad, ¿ya? Y si ustedes se fijan en esa imagen, ¿ya? Aquí está eh, graficada incluso hasta de manera explícita lo que es la igualdad, porque somos iguales, ¿ya? Las dos escaleras, ¿cierto? Son exactamente ya del mismo tamaño. Son exactamente del mismo tamaño, pero, pregunta, ¿quién tiene más posibilidades de ver lo que está sobre esa muralla, ¿ya? Por el que no está por sobre esa muralla? ¿Cuál de las dos escaleras? Siendo que son exactamente las mismas. La que está primero al lado izquierdo, no sé. Claro, ¿ya? Eso tiene más posibilidades. ¿Mm? Y las dos escaleras son las mismas. Entonces, en este nivel, ¿ya? Se dice que somos iguales, ¿ya? Así se entiende la justicia. ¿Mm? En cambio, en el último nivel, ¿ya? En de operaciones formales, la justicia se entiende como algo que se le da a un sujeto, ¿cierto? Que es perteneciente a este grupo social, ¿cierto? A esta organización social. eh, Se le da o se le quita en función de sus propias características, ¿ya? Si hace alguien que se merece algo porque hizo algo bueno, ¿ya? O si es que se merece algo malo porque hizo, en este sentido se parece mucho a la primera etapa, pero también considera las circunstancias, ¿ya? A las cuales las personas fueron, de cierta manera, eh, vivir ese tipo de experiencias. Se consideran, en realidad, es multifactorial. En ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, lo justo es que la persona que esté acá abajo, ¿cierto? En la escalera acá a la izquierda, se mantenga de esa misma forma, ¿ya? Pero lo justo va a ser que el otro, por sus características, ¿cierto? Su contexto, el momento que está viviendo, ¿cierto? Y experimentando, es que va a necesitar una escalera más alta. ¿M? Es que va a tener que utilizar una escalera que sea mucho mayor, ¿ya? Que la anterior, ¿ya? O la que se encuentra al costado, para tener la misma posibilidad de ver al otro lado de esa muralla. Entonces yo tengo que agregarle recursos, ¿ya? Tengo que tratarle de una manera distinta al otro, tengo que hacer algo diferente del otro. Por eso en educación se habla de esto de la educación multifactorial o en donde está el aprendizaje que se hace a través de los sonidos, ¿cierto? El otro aprendizaje o retención de información que se hace solo con la imagen, ¿ya? Y el otro que tiene que ver con el hacer cosas, porque son formas distintas, contextos distintos, datos que se procesan de manera diferente. ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Lo justo es que cada uno reciba, ¿ya? No solo lo que merece,
¿ya? Sino lo que le es competente porque es lo que le falta, lo que necesita, para todos tener esa misma posibilidad de optar a una vida mucho más simple, ¿cierto? Más fácil, feliz, o cualquier otra, no sé, una educación, los mismos objetos de calidad, ¿ya? Por eso es importante entender esa división, cómo se entiende, ¿ya? En cada una de esas etapas. Lo justo en la primera, lo justo en la segunda, lo justo en la tercera. Lo justo en la primera, me lo dicen los otros, premios castigos. Lo justo en lo segundo, la segunda etapa, ¿cierto? Es lo que nosotros vamos a acordar, ¿ya? Con las mismas condiciones para todos iguales, ¿ya? Mientras que lo justo y lo tercero es que cada quien recibe, ¿cierto?, lo que le es competente por su contexto, nivel y cualquier otro factor que éste tenga, ¿cierto? Porque es multifactorial, ¿m? Que se le dé o no se le dé los recursos. Eso es. ¿Ya? Podríamos hablar de una diferencia en cada, de esa etapa. Eso en Piaget, recuérdenlo, eso en Piaget. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ernesto, no sé si tú quieres decir algo respecto de las cápsulas. Nadie quiere hablar hoy. Así parece. Aquí Isabel dice que no estaba escuchando. ¿A alguien más le pasó lo mismo? No, profe. Yo escucho. Ya, Yo también escuché lo que estaba conversando. ya. Ya, eso es para que podamos entender de cierto modo cómo en distintas ocasiones, ¿cierto? Se responde por este fenómeno, ¿cierto? Se hace la pregunta por este sujeto, ¿cierto? Por este ser que es primordial en esta sociedad que nosotros vivimos, ¿ya? Es el actor principal, ¿ya? De lo que nosotros estamos viviendo, por eso hay que verlo, hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, ¿ya? Y estos tres sujetos nos entregan cada uno una perspectiva diferente, ¿ya? Los psicólogos, los sociólogos, los que tienen que ver con el comportamiento, ¿cierto? Son los expertos en el tema, gente que se dedica años a estudiarlos, ya, a cada uno de estos, ¿ya? Y gente que se dedica, por ejemplo, única y exclusivamente a estudiar o a Erickson o a Freud, ¿cierto? O a otros más, ¿ya? Y desde ahí hacen sus terapias, ¿ya? De ahí ejercen su profesionalismo, o sea, a ese grado llegamos del interés del conocernos a nosotros, ¿ya? Para los que han tenido, por ejemplo, citas con psicólogo, yo creo que lo deben tener en cierta manera claro, ¿ya? Ahí son conversaciones, ¿ya? Se ven ciertas situaciones. Los que han pasado por esa experiencia lo saben, ¿ya? O lo sabemos. Los que no, bueno, siempre estará ese cuento de los que van es porque están locos, ¿ya? Es que no saben solucionar sus problemas, ¿no? ¿Ya? Porque, Eso dicen, por eso no van. claro, claro, pero no importa, ¿ya? Ahí cada uno, ¿ya? Lo importante es que cada uno entienda que por algo estas personas se dedicaron a estudiar este tipo de cosas, ¿ya? La pregunta siempre está, de qué es lo que no pasa. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros somos los protagonistas, y por eso lo estudiamos, ¿ya? Entonces, entender esta parte, ¿ya? Vamos a ver otra parte también que tiene que ver
está relacionado con lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Del concepto de personalidad ya en estos sujetos. Vamos a hablar, por ejemplo, no sé si lo hicimos de las emociones y los sentimientos, las diferencias entre una y otra, ¿ya? Que es parte constitutiva incluso hasta de decisiones que nosotros tomamos, ¿ya? Eh, la cual, basado en eso, no sé, pues, hacemos una vida o hacemos otra, ¿ya? O sea, así de importantes son las emociones y los sentimientos y por eso hay que saber reconocerlas, ¿ya? Procesos cognitivos ya básicos que nosotros utilizamos en el día a día, ¿ya? O sea, somos seres complejos, ¿ya? Eh, somos seres complejos porque hay muchas cosas ya que están ocurriendo al mismo tiempo en nosotros, ¿ya? En nosotros y en los demás, ¿ya? O sea, están mezcladas lo biológico, lo psicológico, por eso hablaba de los diferentes ámbitos, ¿no? Por eso vamos a hablar de los procesos cognitivos, vamos a hablar de las emociones, de los sentimientos. eh, y de ahí vamos a volver a lo que es la filosofía para entrarnos ya a lo que es la política, ¿cierto? La ética y hablar de la moral, ¿cierto? Y hablar de la ética y de los dilemas morales que eso sí que son un cacho, ya porque están asociadas con la vida cotidiana, ya. Bueno, en fin. Y ahí entran en juego las emociones, los sentimientos, o sea, hay muchas cositas, ¿ya? Nada entonces con respecto a estos tres sujetos. Ya. Entonces, a ver, voy a buscar una imagen. De hecho, vamos a compartir aquí mismo nada más en internet. En la misma parte está. Ahí. Ya sé de cierto que estoy acá en. Yo para cuando hablo de esta parte, ya que es compleja y simple ya al mismo tiempo, siempre me baso en una imagen que está en internet, ya que de cierta manera hace que entendamos de mejor forma este proceso. Acá. ¿Lo ven, cierto? Mira, y lo encontramos en una página entre los que hablan de la U100, por diferencia entre emoción y sentimiento. Pareciera que tiene algo de originalidad esta página. Se ve entonces, ¿cierto? Esa imagen entre emoción y sentimiento y las diferencias. Sí, Sí, profe. profe. Ya. Por favor, ese esquema ya deben tratar de dejárselo así en la médula de su conocimiento, ¿ya? La diferencia entre emoción y sentimiento. ¿M? La emoción como una respuesta, ¿ya? De un estímulo, ¿ya? Una respuesta que se provoca en nosotros por un estímulo. ¿M? Esta respuesta, ¿cierto? Emoción, ¿ya? Lo que nos mueve ya a hacer algo, ¿ya? Porque es una respuesta de un estímulo, ¿m? Más o menos espontánea, ¿ya? De corta duración y muy, muy, muy intensa, ¿ya? A diferencia de las emociones, ¿ya? Incluso llegan a ser hasta lo contrario, lo opuesto de lo que se nos está hablando acá, ¿ya? Primero, eh, antes de seguir, ¿quién de ustedes me puede decir una emoción que ustedes conozcan? Tristeza. Tristeza, ya. De hecho, vamos a hacerlo de mejor Alegría, forma. La, alegría, ale- felicidad. la alegría, la felicidad, ya. No me voy a demorar mucho en buscar esa imagen. Enojo. Desagrado. Ya.
Esas son algunas de ellas, de las que usted ha nombrado, ¿cierto? Algunas son asociadas con lo que es la emoción. ¿ya? Otras de las palabras que usted acaban de decir, están asociadas con el sentimiento de, ¿ya? ¿Por qué? Cuando hablamos de sentimiento, estamos hablando de algo que requiere de conciencia, ¿ya? A diferencia de la emoción, porque la emoción es simplemente una respuesta de un estímulo, ¿ya? Por ejemplo, la tristeza, ¿ya? Ustedes dijeron que la tristeza era una emoción, ¿ya? Y yo les voy a explicar por qué. Porque la tristeza, ¿cierto? Es la respuesta a lo que, a algo, a una situación, ¿ya? Algún estímulo, una experiencia de vida que usted está teniendo en ese minuto, le hace, de cierta manera, reaccionar así, ¿ya? Le da tristeza a algo, ¿ya? La diferencia con el sentimiento es que usted, en el sentimiento, ¿ya? La emoción se presenta, ¿ya? Está ahí la emoción, ¿ya? Pero la diferencia es que usted le da un grado de conciencia, ¿ya? Usted sabe el por qué se siente así. Si no sabe el por qué se siente así, por lo menos intuye que hay algo, ¿ya? Hay una conciencia. Yo me doy cuenta que esa situación que yo estoy viviendo me está provocando una respuesta, ¿ya? En mí. Mientras no haya ese grado de conciencia, que yo me estoy dando cuenta que estoy viviendo eso, ¿ya? No, no se transforma en un sentimiento, es simplemente una emoción, una respuesta, ¿ya? Al estímulo. Es simplemente una reacción. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia entre una y otra, ¿ya? ¿Ya? Por eso es muy corta intensidad, o sea, muy corta duración la emoción. Una emoción, si ustedes lo buscan ahí en internet, para la gente que tiene internet a mano, busquen ahí cuánto dura una emoción, por favor. ¿Cuánto dura una emoción, chiquillos? El momento, el instante, como uno ¿Perdón? lo reciba, al momento, al instante, el momento, como uno lo reciba, veo. ¿Sí? A ver, veamos. Mm, que unos chiquillos por ahí me dijeron que era alrededor, no estoy seguro de en qué parte la habrán sacado. A ver, aquí estoy en imágenes. Ah, lo sacaron de acá, ya. Me dijeron que las emociones ya son, tienen una duración de alrededor, ya, y aquí dice que no es mayor a 90 90 segundos. segundos. Exacto. La ley de los 90 segundos. ¿Mm? Las emociones no duran más que eso. ¿Mm? Por lo tanto, ustedes comprenderán que lo que nosotros guardamos, ¿cierto? Eh, años, ¿ya? De esa emoción que nosotros decimos, no es una emoción, sino que es un sentimiento. Y se los voy a explicar, por ejemplo, con una pizarrita aquí que tengo. ¿Están viendo todo esto, cierto? Sí, profesor. Oiga, profe, Ya. ¿Sí? acá dice que la felicidad, la tristeza, la ira y el asco duran como 25 minutos. Eso sí, sale aquí en Claro, Google. claro, sí. El que ahí eh, Está cuando por parte. los errores de considerar ciertos conceptos entre uno y de manera distinta, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá, ¿ya? Yo tengo el sentimiento de lo que es la felicidad, ¿ya? Pero ese sentimiento en su base tiene que estar expresada a través de algunas emociones. ¿Mm? Por ejemplo, yo les decía que el sentimiento es a largo plazo, se da con el tiempo, y por eso yo lo guardo, yo por algo, cada vez que yo recuerdo, vuelvo a vivenciar las experiencias, ya que me hacen
sentir esa respuesta, es decir, esa emoción, y yo me doy cuenta de eso, ya, y que porque se va repitiendo a lo largo del tiempo, se llaman sentimientos. Por eso la felicidad es un sentimiento y no es una emoción. Como lo dice aquí, que es la alegría, emoción de la felicidad. El estar contento, ¿ya? Con la sensación de la felicidad. Si es que no queda claro todavía, por ejemplo, ¿qué respuesta más inmediata? ¿Qué respuesta más inmediata? ¿Qué respuesta más eh, tan inesperada, ¿cierto? Uno no se espera, pero la vive igual, ¿ya? Que tiene que ver con una emoción, es el susto, ¿ya? Nosotros nos asustamos y ahí vemos inmediatamente que esa es una reacción frente a un estímulo que yo tengo, ¿ya? Esa es la definición, ¿ya? Básica de la emoción. Una reacción frente a un estímulo, el susto. Yo me asusto, es una reacción instantánea, ¡pum! ¿Ya? Dura súper corto, muy cortito. Yo estoy un par de segundos, un par de minutos, ¿cierto? 90 son un minuto y medio, ¿ya? Así con esa sensación del susto, ¿ya? Hasta que se me pasa, ¿ya? Y bien intensa, ¿cierto? Bien fuerte. Cuando yo con el tiempo esas cosas las voy meditando, las voy reflexionando, las voy pensando, me voy pasando rollos, ¿cierto? Y lo voy manteniendo en el tiempo, se transforman en lo que ustedes ven ahí, en el miedo, ¿cierto? En el pánico, ¿cierto? Porque ahí vamos a mezclar algunas cosas también, ¿ya? Hay sentimientos que son más complejos, ya que tienen más emociones involucradas. em, el pánico o la angustia. ¿Ya? Ahí van a haber distintas características. Pero ya en ese esquema ustedes pueden ver la diferencia. El susto, que es la reacción corporal física, ¿cierto? Solo física. Y el otro es el miedo, que tiene que ver con... Por eso hay gente que les tiene miedo a algunas cosas y otros a otras. Incluso diferentes, ya distintas entre sí, sin ninguna relación. ¿Ya? Pero cuando nos asustamos porque algo nos provoca un susto en ese instante y nadie escapa de ese fenómeno. Todos vivimos el susto, todos hemos experimentado en algún minuto el susto. ¿Se entiende ahí un poquito más la diferencia entre uno y otro? Si ustedes se fijan aquí, ¿cierto? En la pizarra, ¿ya? Estas son consideradas emociones, ya aquí no están todas las emociones, ¿cierto? Aquí dependiendo también de quién habla de emociones, ¿cierto? Y el orden que les da, ya van a hacer referencia a esto. Entonces, la rabia, la ira son las emociones que con el tiempo, ¿cierto? Con este grado de conciencia que yo le doy a esa experiencia que yo estoy viviendo, ¿cierto? De rabia y de ira, ¿ya? Las veces que se van repitiendo a lo largo de mi vida se transforman en enojo, ¿ya? Por eso es que el enojo se presenta cuando ya la situación se desborda. Y por eso, por ejemplo, yo puedo estar enojado con alguien, en mi caso, por ejemplo, con un amigo más de 2 años. ¿M? Porque hubieron varios momentos en el que si bien yo, porque claro, yo soy más adulto, ¿cierto? Yo de cierta manera manejo ya, tengo un poquito de cancha en esto, un poquito nomás, ¿ya? Y cada vez que mi amigo me hacía sentir ira, ¿cierto? Me hacía sentir rabia, porque yo ahí me tengo que controlar, porque esa es una sensación que yo la voy a sentir igual. Si las emociones las vamos a sentir igual, son innatas, ya vienen con nosotros. Lo que yo puedo hacer es controlar un poco la expresión de eso, ¿ya? Cómo yo voy a canalizar esa energía que voy a sentir, ¿cierto? Ese, esa reacción frente a ese estímulo que yo va a tener mi cuerpo, ¿ya? Entonces yo ahí controlo esos momentos de rabia, de ira, y es como, ya, de nuevo, vamos a empezar. Puta, no, man, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cachai? Sí. ¿Ven? Esas conversaciones así, cuando yo lo voy haciendo consciente, se van transformando después en momentos en el que yo me enojo y ya no soy capaz incluso hasta ya no de hablar, ¿ya? Con esa persona, de no tener un contacto con esa persona, ¿ya? De eliminar eso.
expresión, ¿cierto? ¿Ya? Reacción, ¿cuál es la respuesta nuestra? Rabia, ira. ¿Ya? Grado de conciencia, ¿cierto? Y eso, por eso depende de cada uno. ¿Mm? Después se transforma en enojo. ¿Mm? Si yo lo voy haciendo así. La tristeza, como bien lo hablaron, ¿cierto? Y dependiendo, ¿cierto?, del grado de conciencia que yo voy haciendo de esas experiencias, de vivir esa emoción, después se transforman en pena, ¿cierto? Porque después un recuerdo y vuelvo a sentir, ¿cierto?, esa sensación, ¿cierto?, triste de ese minuto que viví. Por eso se transforma en pena, ¿cierto? Porque cada vez que lo recuerdo, vivo esa emoción, ¿ya? O por lo menos sensaciones de esa emoción. eh, el contento, el alegre, de ahí viene, por ejemplo, lo que es el error garrafal de la felicidad instantánea, ¿ya? O entender de que la felicidad es solamente algo momentáneo. ¿Mm? No es momentáneo porque se da con el tiempo, ¿ven? Si estamos haciendo esas diferencias. ¿Mm? La alegría es la respuesta, ¿cierto? Y con esa yo esbozo la sonrisa, que es la expresión, ¿cierto? ¿Ya? Pero yo estoy hablando de ahí de la alegría o el estar contento. ¿Ya? Dos cosas diferentes. Dependiendo del grado de conciencia que yo hago de eso, claro, el cuento de la felicidad. ¿Mm? Lo mismo con la vergüenza, ¿cierto? Esos grados de nerviosismo, que es una respuesta involuntaria, innata conmigo, que viene en mi cuerpo, ¿cierto? Y que siento en mi estómago, cada vez que me voy a subir a un escenario, cada vez que me voy a enfrentar a gente, que tengo que hablar con una persona y no y siento que no tengo el dominio, ¿ya? Siento que voy a hacer el ridículo, que tengo miedo, ¿ya? Que no me da vergüenza, ¿ya? Y mi cuerpo reacciona, ¿cierto? Incluso hasta de manera explícita, ¿cierto? Con el enrojecimiento. ¿No? Pero las situaciones me dan vergüenza porque se van repitiendo, o no quiero que se repitan, ¿ya? Sí, sí, eso también se va viendo de esa forma, ¿ya? Por ejemplo, con lo que es la vergüenza. ¿Mm? Por ejemplo, lo que es la angustia, ¿ya? Es un conjunto tanto del susto, ¿cierto? Tanto del nerviosismo, ¿cierto? Tanto de la ansiedad, ¿ya? Que tienen que ver con reacciones corporales, ¿m? De lo que yo estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo. Dependiendo del grado de conciencia, ¿cierto? Que voy teniendo de los niveles de cada uno de estos, ¿cierto? Y otros más, se va expresando lo que es la angustia. Pero bueno, aquí estamos viendo es un manojo nomás, ¿cierto? Lo básico de lo básico, cómo entender que estas se mezclan, ¿cierto? Que puede ser un ramillete de emociones lo que se vive. Por eso en algunas situaciones hay gente que expresa que vive la risa, ¿cierto? Y la tristeza al mismo tiempo, ¿ya? Gente que siente nerviosismo, ¿ya? Y sienten rabia, ¿ya? También al mismo tiempo. Lo que tiene que ver, por ejemplo, esas reacciones de impotencia, ¿ya? Que son emociones que incluso hasta se pueden pensar como opuestas, pero se sienten en uno, ¿ya? Sí, por eso digo que hay una combinación diversa y esto es lo básico de entender cómo se pueden combinar, ¿cierto? Entender cómo funciona cada una. ¿M? Las emociones ya es lo que nos hace pertenecer al reino animal, ¿ya? Los animales, ya las mascotas, también tienen estas emociones, ¿ya? Lo que no tienen son los sentimientos, ¿ya? Porque tiene que ver con un grado de conciencia, ¿ya? De ahí, por ejemplo, algunos dirán la diferencia o las excepciones a la regla, ¿ya? Por ejemplo, ciertos animales que tienen que ver con esto. Algunos hablan de los delfines, otros hablan de ciertos primates, otros hablan de los elefantes, ¿ya? Como animales que de cierta manera escaparían a la regla, ¿ya? Porque podría probarse de que existe un cierto grado de conciencia, ¿cierto? En la vida que están viviendo estos animales. Pero estamos hablando de especies, po, ¿ya? No estamos hablando de, de todo el reino animal, ¿ya? Entonces, y eso es lo que nos diferencia,
¿ya? Por eso es que son cierta excepción a la regla. Eso es lo que nos diferencia, ¿cierto?, con los animales, ¿ya? El poder tener este grado de conciencia, que podemos probarlo si existe o no existe, ¿ya? Que podemos ver si está presente o no presente, ¿ya? Y es por eso que se puede configurar, ¿cierto?, los sentimientos en nosotros, y eso es lo que de cierta manera también a nosotros nos hace ser personas. Es parte de nuestra constitución de ser personas. Decisiones con que tomamos respecto de esto. Ayudar o no ayudar a alguien, ¿ya? Porque nos provoca rabia, ira, tristeza, susto, ansiedad. ¿Mm? ¿Ayudamos o no ayudamos? ¿Mm? Eh, no realizamos ciertas tareas porque nos provocan rabia, ira, tristeza, susto, alegría, nerviosismo. ¿Mm? Hay gente que les provoca tristeza ir a trabajar. Hay gente que les provoca rabia ir a trabajar. Hay otros que no, pues le provoca la alegría. Contento. ¿Ven? Por eso son importantes. ¿Ya? Son parte de la vida, que por eso hay que estudiarla. ¿Ya? Hay que reconocerla. ¿Ya? Y ese es el trabajo de toda una vida de cada uno de nosotros, por si acaso. ¿Ya? Entonces, no es un manual de instrucciones en ese sentido. ¿Ya? Porque ahí viene lo del contexto, ¿cierto? Cada uno de nosotros, dependiendo de las vivencias que tiene, es lo que le toca vivir, ¿cierto? Y es lo que decide y es lo que las emociones que se van presentando, ¿ya? Y el dominio que pueda tener la persona sobre esta. Por eso hay gente que se le llama, ¿ya? La gente que lucha, ¿cierto? Porque son adversidades, o la que no lucha, la que vive o no vive, que no es lo mismo, ¿ya? Entender el vivir que el sobrevivir, ¿ya? Que tiene que ver con otras cosas. Bueno, hasta aquí la hora se ha cumplido. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Bonito lo que usted explica, profe. Agradecido, cosas que uno no tiene en conocimiento de los años que uno tiene, pero súper No- bonito, va nos aprendiendo. deja pensando a todos. Pero ve, eso es lo bonito y lo importante, como diría ahora hay un personaje, ¿no? ¿Ya? Nunca es tarde, ¿ya? Eh, muchas de estas cosas lo más probable es que ustedes las hayan pensado. La única diferencia es que yo se la ordené como la ordenaron eh, personas expertas en el tema, nada más, ya con conceptos más técnicos quizás. Pero esto lo estamos viviendo todos. Todos tenemos las emociones, todos estamos tratando de entender cómo se manifiesta, cuando se manifiestan emociones diferentes. ¡Ay, que es complejo! ¿Cómo una persona puede decir que quiere a otra, ¿cierto? La ama, pero al mismo tiempo también odiarla y no querer verla? En ciertas ocasiones, ¿o no? Y entender que eso es normal, natural, es parte de la vida, es parte de las relaciones. ¿Sí? Porque somos distintos, somos complejos. ¿Sí? Si no somos seres simples. Por eso es que tenemos que estar abiertos al otro. ¿Sí? Algunos desde las relaciones de pareja, otros desde ser padre, otros desde ser hijo, otros desde ser hermano, otros desde ser amigo, amiga. ¿Sí? Por eso no es uno más importante que el otro, si lo entendemos de esa forma. Porque cada uno tiene sus propias experiencias, sus propias vidas. Lo único que hicieron estos sujetos y que lo que estamos haciendo en la clase, ¿cierto? Es verlo de una forma más académica, ¿cierto? Ordenada por cómo lo entendió un sujeto y pudo explicarlo de mejor forma, nada más. ¿Ya? Porque lo vio, fue capaz de verlo en todos los estudios que hizo, ¿cierto? En todos los casos que vio, se dedicó en exclusividad a hacer ese trabajo. ¿Mm? Por eso también es lo complejo de reducir ese tipo de pensamientos, ¿cierto? A una hora, 45 minutos, 15 minutos, ¿cierto? De las cápsulas. ¿Mm? Pero eso, ¿ya? Entonces, teoría psicológica, ¿cierto? Y ahora acabamos de terminar, bien, acabamos de ver
esto de las emociones y los sentimientos, cómo son parte constitutiva, ¿cierto?, de las acciones y los mismos pensamientos que nosotros tenemos. Cómo se configura, de nuevo, ¿cierto?, en lo que vimos en filosofía, esto del raciocinio, esta capacidad de pensar, que nos pone por sobre otros seres animales, exceptuando algunas reglas que andan bien cerca de nosotros, ¿cierto? Incluso pareciera algunos que son mejores que nosotros. En fin. Así que lo vamos a dejar hasta acá, pues. No sé si Sergio, perdón, Ernesto, ¿quieres decir algo? No, solo te iba a compartir, te lo mandé al WhatsApp, no sé si lo queréis presentar, porque justo en el último tema tuyo vienen dos preguntas, habitualmente en la prueba. Y como ya la próxima semana viene otro tema, no quería dejarlas pasar. Si quieres te las comparto yo y se la muestro a los chiquillos. Perdón, dale, muéstrale. Uy, estuve hablando todo el rato y estaba muteado. No, no, no. No, dale. Ustedes me dicen si ven ya. Sí, se está presentando tu pantalla, Ernesto. Dale. Déjenme ver dónde la busqué. Y aquí hay una, no sé si se va a ver bien, chiquillos, la voy a leer. Esta es una. Sí, se ve bien, se ve bien. Se los leo por si alguien no lo ve. Dice: la vida psíquica no se limita a los fenómenos cognitivos, que nos acercan a la realidad y nos ayudan a conocerla, sino también se relacionan con la afectividad. Esta da cuenta que no nos afecta al entorno que nos rodea. A grandes rasgos, en la vida afectiva podemos distinguir la existencia de las emociones y sentimientos. Por ejemplo, de emociones podemos mencionar la alegría, la tristeza, la rabia. En cambio, el amor, la amistad, el odio, la confianza son sentimientos. Súper importante, no eliminen esta grabación que hizo el profe explicándole la diferencia, porque acá, justo en esta pregunta, ustedes tienen que desarrollar una idea. Entonces dice, considerando los ejemplos del texto, ¿qué diferencia a los conceptos de emoción y sentimiento? Entonces, como el Juan siempre les pregunta, ¿cuál sería una respuesta rápida para esta pregunta, según ustedes? ¿Qué colocarían? Recuerden que es una respuesta de desarrollo. Así que tendrían que escribir algo ustedes. Claro, por eso nosotros les decíamos, pregunten, chiquillos, porque hay mucha información que se les va a olvidar en la fecha de la prueba, que no sé cuándo es, debe ser en octubre o septiembre. Pero sería súper bueno que ustedes desarrollaran la respuesta y nos dijeran a nosotros cuál considerarían una diferencia entre emoción y sentimiento. Don Sergio, que usted siempre participa, ¿se atreve? ¿De las emociones y los sentimientos, dice usted? Sí. A ver, de acuerdo a lo que yo entiendo, las emociones son del momento, instantáneas. Los sentimientos se llevan por siempre. Claro, ahí sería, porque son dos cosas las que hay que decir. El tiempo, que hace la diferencia entre la emoción y el sentimiento, y muy bien que le digan, uno es súper breve, háganle caso al Juan, nos dura 25 minutos. La emoción es una respuesta instantánea, entonces dura, después viene una emoción más consciente, y como lo puso muy bien el Juan, tiene una emoción instantánea, pero después uno se va haciendo consciente, y tiene dos posibilidades: respira profundo, cuenta hasta 10, y se calma, o en realidad va a pasar a un sentimiento más profundo, como dice el Juan, y va a estar en su mente así como, no, pero es que esta persona me hizo enojar. Pero ahí pasa a un sentimiento distinto. ¿Se entiende? Sí, clarito.
Entonces, la segunda, que también anótenlo, una es corporal. La emoción siempre va a ser corporal. ¿Sí? Ya. Y el sentimiento siempre va a ser mental. Porque ustedes se quedan con la fijación, así como, oh, me da rabia, o tengo pena. ¿Sí? Entonces van con el recuerdo. ¿Se entiende? Sí. Ya, esas dos cosas marquen. Y la última, para no quitarle más tiempo, me quedan 2 minutos, Juan. No te quiero, Dale. no te quiero quitar más tiempo. Este lo mandé al WhatsApp. Déjame ver si es esta. Me parece que no estaba acá. Voy a mostrar el WhatsApp que le mandé al Juan. Aquí está. Nosotros conversamos, chateamos. Y la otra que viene, ya esto es de alternativa. Lo voy a agrandar. ¿La ven? Sí, profe. Ya, lo voy a leer también. Dice, lea la siguiente definición. Es una reacción fisiológica del organismo en que se activan diversos mecanismos de defensa con el fin de enfrentar una situación amenazante. Esta no es tan fácil, es un poquito difícil. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta sabiendo que es una emoción? No sé. Donde cachan están todavía. Ya se me- Papi me la tiré cuando te vaya a contar. Ya viste la tuya. Vamos, uno que se atreva. Quedan 30 segundos para que termine la hora de las 10. 10, 9, 7. Está complicado. Uno piensa que son todas. No. ¿Estrés? Sí, yo digo el estrés. Angustia. Acuérdense que me estoy defendiendo. Se lanzaron. Nosotros nunca le damos la respuesta. Pánico. A ver, Estamos pánico con las puede tres. ser. Pánico. Algunos dicen angustia, algunos pánico, otra ansiedad. Estrés. Estrés, dice Estrés usted. también es igual esto. Elsa se le suma. Va por los palos el estrés, va por los palos. Yo digo todas las anteriores. No, va así, no, que no. No, en blanco. Nosotros no somos científicos, no somos biólogos, pero ustedes saben que existen dos tipos de estrés. ¿Sabían eso? No, sabíamos que hay estrés nomás, pero no que se dividen. Que está el estrés como si fuéramos araña. Ustedes saben cómo reaccionan las arañas, ¿cierto? Así como el hombre araña. Es como un estado de alerta. De forma defensiva. Claro, el estrés como el estado de alerta, así como que me erizo, ese es el estrés. Pero si ya es más permanente y se vuelve crónico, ya no es un estado de alerta, es una enfermedad. Entonces, en este caso, nos dice que es estrés crónico. El estado de estrés es una respuesta hacia mi entorno para poder protegerme. ¿Sí? El cuerpo reacciona inmediatamente, como, oh, me pongo tenso, estoy estresado. Esa reacción espontánea es para defenderme del entorno, para que lo sepan. Ya. Y con eso concluyo. No Así que teníamos idea. gracias por la oportunidad, Juan. No, pues sí, para eso. Gracias, profe. Ya, pues, chiquillo. Eso, Gracias. pues, ya. Estamos viendo la próxima clase. Por favor, vean las cosas ya, vean los videos, vean las cápsulas ya. En YouTube están los videos, chiquillos. Ya están las clases. Vean Ya, los links profe. ahí en los documentos. Ya. Chao. Ya. Cuídense. Chao, Las cápsulas a todos. gracias. Que estén bien. Chao, chao. Quedamos en Igualmente. Becker. No, profe, ojalá chao, no cuídense. repitamos. Chao, profe. Chao, chao. Háganlos pasar a todos nomás, Chao, pues, profe. profe. Es que nosotros no tomamos la prueba, pues si hay gente externa, si ese es el cuento. Ustedes los